El tema de hoy tiene que ver con conocer el corazón de nuestro Dios. Romanos 12:2. En un mundo donde hay tantas maneras en que la gente expresa que lo que está bien, lo que está mal, lo que Dios quiere o lo que Dios no quiere, lo más seguro que nosotros podemos hacer es meternos en su palabra. Y metiéndonos en su palabra, nosotros lo escuchamos. Una vez decía una persona, le decía a un pastor: es que Dios no me habla. Le decía el pastor: pues lee la Biblia, porque la palabra de Dios lo vas a escuchar hablar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, esta es la palabra de Dios. Como les he dicho, la palabra en inglés, the word, que se usa aquí en la Biblia, es la misma que se usa para el verbo, es la misma que se usa para Jesús. Cuando hablan en Estados Unidos, the word, es la palabra. Esto es la Biblia, esto es Jesús hablándonos desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces hay personas de repente que dicen: bueno, es que yo no conozco el corazón de Dios, yo no sé lo que Dios quiere para mi vida, ni sé lo que Dios quiere para este mundo. Pero la palabra está claramente. Y en estos tiempos en los que vivimos tantas maneras diferentes de pensar, qué mejor que meternos en la palabra y ver lo que el Señor quiere para nuestra vida. Yo le pido a Valeria, si puedes leer, vale, Romanos 12:2, primer versículo que vamos a estar meditando en esta mañana. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros hemos estado en los últimos días estudiando en los devocionales que nos han tocado, que estamos llevando aquí en la iglesia, la lectura de la palabra de QT Life, y pues hemos estado leyendo Números, también Levítico, y nosotros estamos viendo ahí lo del Antiguo Testamento, y vemos a un Dios que tiene claras ideas de lo que quiere y no quiere. Tenemos un Dios santo, tenemos un Dios apartado, tenemos un Dios que nos deja claro que si no fuera por Jesucristo, pues nadie de nosotros la librara, porque Él es un Dios santo, apartado, ¿verdad? Nosotros no podemos estar ahorita verle cara a cara, porque en el que estado en el que estamos, pues no lo podríamos resistir. Pero dice la palabra de Dios que va a haber un día donde seremos, ahora sí que estos cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales glorificados, y entonces podremos aguantar, ¿verdad? El poder estar ahí, y lo digo de aguantar en el buen sentido de la palabra, por esa santidad y por esa grandeza lo impotente, lo todopoderoso de Dios, ¿verdad? Lo omnipotente, lo omnisciente, ¿verdad? Todo el resplandor del Señor, pero vamos en ese proceso. Entonces, al comentar desde lo que el Antiguo Testamento nos habla, lo que habla ahí en Levítico, lo que habla acerca de Dios, entonces nosotros hoy en día tenemos que transformar nuestra mente a lo que Dios realmente está esperando de nosotros. Una vez yo escuché una persona cristiana que hacía una aseveración y que decía: es que el cristiano a veces nada más está resumiendo como que qué está mal y qué está bien, y se estaba como que burlando un poquito de las personas que pues llegan a preocuparse por el testimonio de las palabras, por el testimonio de lo que toman, de lo que no toman, o el testimonio de su apariencia, y se estaba como que burlando: es que el cristiano nada más, hay muchas otras cosas más, ¿verdad? Y de repente, pues puedes ayudar a los pobres, puedes hacer esto, puedes hacer. Pero yo quiero decirles que la palabra de Dios deja claro que Dios es un Dios santo, y que dice en su palabra: sed santos como yo soy santo. O sea, hay muchas personas allá afuera que como quiera le regalan comida a los pobres. Hay muchas personas allá afuera, de hecho hay personas malas que le regalan, en muchas ocasiones, más comida a los pobres que personas que son salvas en Cristo Jesús. La cosa es que la medida de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y para ellos y para todo el mundo, primero, es que nosotros tengamos una relación con Jesucristo. Y a partir de ahí, nuestras obras, pues ahora sí que vienen a contar, porque las obras que ahora vivo en la carne, las vivo en la fe
en el Hijo de Dios. Entonces, vemos cuando se hacen ese tipo de aseveraciones de que no es que sea reducido, pero es que para que tú puedas ser agradable para el Señor, no puedes estar haciendo cosas buenas, como dice la palabra, no puede estar la misma fuente dando aguas buenas y aguas malas. No puede estar el mismo cristiano haciendo algo bueno por aquí y por otro lado teniendo pecado por acá. Entonces es un llamado que el Señor nos hace, ahí donde leyó Vale en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, el cristiano tiene que pensar diferente. Y luego dice abajito, me gusta mucho, ahora sí, cuando empezamos a renovar nuestra mente, entonces comenzamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando escuchas frases como esas, ¿verdad? De que, oye, es que tú quieres dejar todo lo malo, o es que tú quieres ser muy religioso, o tú quieres ser muy santo, o no sé. Yo siempre hago las analogías con el matrimonio. Ustedes los que están aquí casados, ¿verdad? Todos los que están aquí casados, tú sabes que tú hiciste un compromiso. ¿Y cuántos matrimonios nos han metido en problemas porque el esposo le dio un cumplido a otra señora que no era su esposa? O porque la esposa mostró un interés mayor en otra persona que no era su esposo. Porque las reglas básicas del matrimonio es apartarnos para la pareja que nosotros tenemos para el Señor. O sea, nadie se casa para darle piropos a la otra persona todos los días. Nadie se casa para estar hablando. ¿Cuántas personas se han metido en problemas? Me han venido a decir, pastor, es que mi pareja piensa muy mal de mí porque pues yo siempre estoy hablando de no sé quién, pero no lo hago con mala intención. Pues no estés hablando entonces de tal persona. O sea, son reglas básicas de una buena relación matrimonial. Ahora vamos a trasladar eso a la relación que tenemos con Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. No podemos ser cristianos que estemos hablando del mundo, haciendo las cosas del mundo, comportándonos como el mundo, porque son las reglas básicas de nuestra relación con Jesucristo. Cuando a ti realmente te ven diciendo, él tiene una relación con Jesús, pero no nada más eso, sino que se aparta de las cosas que no le agradan al Señor y se está consagrando a las cosas que realmente Dios quiere para su vida. Entonces es algo tremendo, renovando, ¿verdad? Para que comprobéis renovando vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora vamos a Colosenses 2:8 y estamos hablando esta mañana de conocer el corazón de Dios. Y entonces uno empieza a darse cuenta que aquí no se trata de decir que si tal persona se está clavando mucho en dejar el pecado o esto o el otro, se trata de no herir el corazón de Dios y de realmente comportarnos más bien a la altura de lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque eso va a ser agradable delante de Dios. Vamos a leer ahí en Colosenses 2:8. Si alguien, hermana, ¿qué puede ayudar? Hermano, perdón, no le había dicho. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Sí, está bien, ¿no? Sí. Conforme, ajá. Y no según Cristo. Así es. Tenemos que aprender, yo le platicaba a los muchachos de la alabanza, qué es lo que le lastima al Señor y caminar lejos de ellos. ¿Saben cuántas ocasiones me ha pasado a mí? Que me dicen, pastor, ora por mí, y lo tenemos por enfermedad, estamos orando por la persona por enfermedad, todos los días, aquí en la oración, vamos a visitar al enfermo, vamos a orar, o en otra ciudad y todo, y en la primera oportunidad que surge ahí algo me dicen, oye hermano, hermana, ¿de dónde viene? No, pues vengo de la acupuntura. Hermana, por favor, o sea, le está dando lugar el diablo ahí. No, pues es que me dijo el doctor que unas energías y que no sé qué. Hermana, ¿usted ya leyó eso de dónde viene? ¿Usted ya se dio cuenta dónde está dedicado eso? Estamos orando por ustedes. No, es que ya me leyeron aquí el iris y ya me dijeron por dónde va la cosa.
O sea, hermana, es que le está dando lugar al enemigo y no sabe usted. O sea, usted no se está metiendo con una medicina, con la ciencia nada más, se está metiendo con prácticas que vienen desde los antepasados y que abren el lugar al enemigo. Entonces, ¿por qué les hablo yo de no herir el corazón de Dios? Porque cuando nosotros aprendemos a ser hijos suyos, empezamos a amar al Señor, ya necesitamos empezar a ver como esa comparación que les hago en el matrimonio. No voy a decir cosas que a mi esposa o a mi esposo lo van a herir, ¿sí me explico? Ya sea si alguno de ustedes pasó en su juventud esa situación, ¿verdad?, que se mostró muy amable o alguien con alguien, ya no lo vuelva a hacer en su vida, o ya no lo volvió a hacer en su vida porque aprendió su lección, ¿verdad? Alguno de ustedes se le hizo fácil, a lo mejor decirle, qué bonito se te ve el peinado, que todo, y tu esposa te hizo, te jaló ahí, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Alguno de ustedes se le ocurrió que no, ten mi comida, y el esposo, uy, pero pues yo también quería, y le estás dando mi comida al otro. Ya se dio cuenta que, mira, él me anhela celosamente, o sea, él quiere realmente que no quiere decir que no seamos daivos con los demás, a lo que me refiero es que tiene que haber ahí ese interés principal en que hicimos un pacto con esa persona y nosotros tenemos que reflejar que esa persona, nuestra esposa, las hermanas, los esposos, son la primer persona en la que se deben de preocupar. Somos uno ahora, ¿verdad? Nos hemos hecho uno, el Señor nos ha unido. Entonces, cuando yo veo acerca de eso y luego veo que hay situaciones en la vida del cristiano donde personas dicen, hago estas prácticas que son del enemigo, hago estas prácticas que no están bien, hago estas prácticas que estoy contradiciendo la oración, la petición que estoy poniendo cada martes, cada viernes. Entonces lo que nos falta es meternos a la palabra del Señor y metiéndonos en la palabra del Señor, ver lo que realmente hiere el corazón del Señor, lo que realmente no le agrada, para que sus bendiciones fluyan a través de nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, nuestra cultura es una cultura que está llena, ancestralmente hablando, ¿verdad?, por los antepasados, de muchas tradiciones, y no nada más de muchas tradiciones, sino de muchas creencias y de muchas supersticiones. ¿Y cuántos no hemos tenido algún familiar, ¿verdad?, que llega a tu casa y que le pones a tu abuelita o a tu, abuelita, aquí ponemos la bolsa abajo? No, mijito, no la pongas abajo porque es de mala suerte, ¿verdad? Y pues los hemos tenido, ¿no?, esos familiares. De repente me ha pasado con familiares, ¿verdad?, cuando mis hijos estaban chiquitos, de que, no, déjame acariciar a tu hijo porque el ojo, ¿cómo es el ojo? El ojo, ¿verdad? No me reprendo todo ojo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, ojo y callo y oído y lo que quiera, me reprendo todo, ¿verdad? Pero venimos de así. Ahora, vamos a otros lugares, ¿verdad? Aquí en nuestro país, Estados Unidos, tienen muchos problemas ellos también, ¿verdad?, de violencia y muchos. Pero ellos, por ejemplo, pues ustedes saben que vienen que fueron colonias evangelizadas por ingleses cristianos. El objetivo de enseñarle a los indígenas que habitaban en los Estados Unidos a leer, el objetivo principal era enseñarles la Biblia para que los esclavos pudieran vivir en libertad. Ese fue el objetivo principal. O sea, el objetivo ahí no era darles a la torre, el objetivo ahí no era quedarse con todas sus propiedades. El objetivo principal era que estos misioneros querían enseñarles a leer y a escribir para que ellos pudieran leer la Biblia y su manera de pensar cambiar. Entonces tienen, pues, aunque tienen muchos problemas, tienen muchas cosas que vienen buenas. Entonces vemos que hay una diferencia entre las supersticiones y la manera de pensar que hay aquí en México a las que hay en los Estados Unidos. Es una realidad que aquí en México gran parte de la población, por decir, le teme a la muerte, mucho miedo a la muerte. Y en los Estados Unidos no es un problema que sea principal en el país. La gente es muy aventada de muchas formas. Simple y sencillamente lo vemos en el tema del ejército. Allá es un honor ir al ejército, jugar tu vida y morirte en la guerra. Es un súper honor. Los muchachos no van con miedo, no van temblando, no van todo. Y en nuestro país, cómo se batalla para que alguien llegara a participar, porque hay un miedo muy grande a la muerte, hay una inseguridad muy grande de dónde voy a parar. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cuál es el contexto de nuestro país,
entonces nosotros tenemos que, ¿de dónde entró todo ese miedo? ¿De dónde entró todos esos temores? ¿De dónde entró toda esa inseguridad? Entonces tenemos que empezar a identificar qué cosas estamos todos los días hablando, qué cosas estamos declarando, qué cosas estamos pensando que no se están alineando a la palabra del Señor. Porque también somos nosotros muy idólatras, y cuando no es una imagen, cuando no es algo que está colgado, somos idólatras de las personas. Idolatramos a una persona, idolatramos a alguien, a un político, idolatramos a alguien que nos va a echar la mano con algo. Y la palabra nos dice claramente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, entonces ya no vamos a estar idolatrando a las personas, ya no vamos a estar idolatrando a un político, ya no vamos a estar idolatrando a un país. A veces idolatramos el miedo. No sé si ustedes recuerdan, o a lo mejor algunos... Mi camioneta. ¿Perdón? Mi camioneta. No sé si ustedes recuerdan, pero a mí me tocó en los 90s que había muchos problemas en nuestro país, muchos problemas, y en Guatemala y en Salvador y todo. Y de repente apareció un chupacabras y todo, se le olvidó a todo el mundo. Lo chistoso del chupacabras es que el chupacabras no tenía pasaporte para ir a Estados Unidos, nunca cruzaba para el lado americano. El chupacabras nada más se manejaba en puros países donde había problemas, ¿verdad? En Salvador y en Guatemala. No, ese chupacabras ha sido un desastre aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Pero Estados Unidos nadie lo vio, nunca nadie supo de él, ¿verdad? Nunca intentó cruzar el Whataburger, ¿verdad? No, nada, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Todo el pueblo estaba distraído porque tenían temor. Y yo conocí gente que en Monterrey, ten cuidado, porque si sales te puede salir chupacabras en la noche, ¿verdad? Y decían que hasta en la carretera nacional habían encontrado cabras y vacas víctimas de chupacabras y no sé cuánto. O sea, ¿de dónde vienen todas esas cosas para que nuestra sociedad se lo crea? Y a la primera que se lo cree, ponen los ojos en un temor, en algo que nos puede traer miedo, en algo que nos puede distraer. Tenemos que ver sobre qué estamos parados y como nación comenzar a quitar todas las cosas que le hemos dado al lugar al enemigo, por cual estamos creyendo y estamos poniendo nuestra confianza en mentiras y en cosas culturales que no vienen de la parte de la palabra del Señor. Ahora le voy a pedir por favor que pudiéramos leer en Gálatas 4, verso 3, por favor. 4:3, y voy a pedir a David si podía ser tan amable de leer Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los movimientos del mundo. Habla aquí, hermanos, cuando nosotros éramos niños, quiere decir que nos comportábamos de una manera inmadura. Yo quiero que piensen en algunas cosas de cómo piensa un niño o cómo actúa un niño. Fíjense, un niño, por ejemplo, le presume muy fácil a otro niño de algo y no se da cuenta, inocentemente, pero lo hace. Oye, mira, este es mi balón de fútbol y está con ganas, y no se está, y el otro que no tiene balón se está sintiendo, ay, mira, este me lo está presumiendo y todo. Y ese es un comportamiento de un niño, andar presumiendo. Un niño a veces también escucha algo y ofende, ¿verdad? Ay, mira, eres un tonto, eres esto, mira lo que acabas de ser, eres un descuidado. Un niño reacciona a veces, tienen cosas positivas, pero también los niños a veces pues no piensan las cosas. Un niño a veces es imprudente. ¿Cuántas veces usted no se metió y yo nos metimos en un problema cuando éramos chicos porque dijimos algo que no debimos de haber dicho, ¿verdad? Una vez a mí se me salió decir una cosa que la aprendí esa vez y jamás la volví a decir en toda mi vida, y es que mi papá me había dejado encargado con una tía, y yo vi cuando mi papá le dio a mi tía el dinero para la gasolina, el dinero para le dio todo a mi papá pues, para que pudiera cuidar a mí, ¿verdad? No me iban a cuidar así nada más de gratis, ¿no? Y le da todo y se va. Entonces yo le digo, llega mi tía a un lugar conmigo y digo, tía, me están dando ganas de regresarme a mi casa, como todo buen niño, ¿verdad? Que ya no me gusta aquí. Y mi tía, ay Daniel, pero acabamos de llegar aquí, o sea, no te puedo regresar, era en Monterrey, era muy lejos todo, ¿verdad?
tía, por favor, y pues yo no hallaba ningún argumento, ¿verdad? Para decirle que me regresara, y pues ¿qué creen que se me ocurre como buen niño? Pues yo vi cuando mi papá le dio el dinero, dije, oiga tía, pues si usted trae el dinero de mi papá, es la gasolina con la que usted le echó el carro, pues es nuestro dinero, ¿no? Regréseme. Se la anuncié así, ¿no? Y no, ya iba a mirar a mi tía, chamaco, ¿y usted cómo se dio cuenta? Pues, o sea, no lo hice con mala intención, nada más le dije, pues nada más le quiero recordar a mi tía que ya no va a gastar nada, es mi papá el que le dio el dinero, ¿verdad? Y en eso mi tía pues me expresó, no, ¿y usted qué anda de fijado? ¿Y qué no sé qué? ¿Qué tal? Pues ya aprendí mi lección, ya no volví a ser así de imprudente, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña que cuando éramos niños, pues ciertamente estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir? Que cuando somos personas inmaduras, no estamos espiritualmente bien desarrollados, cuando no estamos crecidos espiritualmente, pues cometemos muchas imprudencias. Pero nosotros, hermanos, que venimos a la oración, que leemos la palabra, que venimos el domingo a la iglesia, claro que necesitamos de aprender ya a cuidar nuestras palabras, a no decir cualquier cosa que se nos venga a la mente que pueda causar división. Cada oportunidad que nosotros nos reunimos con una persona, podemos hacer un comentario que puede molestar al otro, que puede hacer que se sienta la persona incómoda, que se sienta que le están diciendo, como decimos aquí en México, ay, este hermanito, esta hermanita, cómo le gusta picar a los demás, ¿verdad? O sea, llega y te avienta algo, ¿verdad? Oye, hermano, qué bueno que me acomodaste el piano. Sí, lo acomodé porque aquí todos aquellos no hacen nada. Y ahí viene, ¿no? El ataque, ¿verdad? Oye, qué bueno que vienes a la oración. Pues sí, yo sí vengo porque tú ni te levantas, ¿verdad? Y empieza uno a hacer cosas, ¿verdad? Pareciera que es exagerado, pero sí hay gente que lo hace. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, porque dice aquí que como somos niños, pues estamos en esclavitud, porque estamos diciendo cualquier cosa que se nos viene a la mente y no estamos haciendo lo que Dios quiere. Entonces ponemos a pensarnos en esta mañana cómo podemos nosotros como Cristo, cuando salgan palabras de nuestra boca, dar palabras que sean de edificación y que sean de bendición, porque ya somos adultos. O sea, créanme que hay muchas personas que nos están observando. Hay muchas personas que me han dicho a mí, yo te vi en la tienda tal, cuando tu hijo te dijo esto, y nada más estuve observando a ver cómo reaccionabas. Y gracias a Dios reaccioné bien. Porque si no, imagínense la quemada que me hubiera dado, ¿verdad? Pero hay gente que nos está viendo. Adelante, hermana, perdón. Y ser maduros para decirlo, ¿verdad? Y también ser maduros para escuchar. A las personas. Porque a veces, hasta dentro de aquí, de la iglesia, sí, ¿verdad? claro. Escuchamos, y muchas personas se han retirado por comentarios o alguna palabra que dimos, ¿verdad? Entonces también para eso ser maduros nosotros para decir, ok, no fue ella la que la dijo y la perdono y la bendigo, ¿verdad? También así, ser maduros de que escuchemos, ok, yo vengo a lo que vengo y yo no vengo a, si escuché o no escuché, Dios te lo bendiga, ¿verdad? También ser maduros en eso, porque a veces sí, también por este tipo de cositas, muchos nos retiramos. Ese punto que usted está diciendo es un punto muy, muy importante, y escuché hace muchos años de un pastor que decía en los Estados Unidos que necesitamos aprender a seleccionar nuestras batallas, las cosas que realmente vale la pena entrar en una plática, en una discusión, y en lo que no vale realmente la pena aclararlo, ¿verdad? O pelearnos contra. Por ejemplo, una cuestión de esas. Si hay alguien que a usted le dice una indicación en algún evento aquí de la iglesia, por ejemplo, oye hermana, es que ahorita no es la hora de tomar café, y le arrebatan el café. A mí me lo han hecho. Sí. A mí me lo han hecho cientos de veces, y no nada más aquí, en muchos lugares me lo han hecho. He entrado a congresos donde me han agarrado, es que la indicación era que el café no, me lo arrebatan y me lo tiran a la basura. Pasé y llega de atrás el otro ujier y dice, no hermano, el pastor nos dijo que sí podían entrar con café. Pues ya que, ya mi café se empieza de atrás, ya está en el piso, ¿no? Y me ha pasado. Entonces uno ahí dice, o sea, yo puedo regresar y puedo poner al hermano en su lugar y decirle, hermano, nunca me compro un Starbucks, el día que me lo compro me lo pidas, y el pastor te había dicho que me dejas entrar, y luego yo era de los pastores, y le puedo echar un argumento habido y por haber.
pero no vale la pena pelear esa batalla. Ajá. Dios me va a dar para un Starbucks al otro día y no vale la pena que hacer enojar al hermano y que el hermano se enoje o que mal le dé vergüenza. No vale la pena. Y en ese ejemplo que yo le doy pasa en muchas ocasiones en iglesias donde no tenemos la información completa a veces y tenemos que dar el beneficio pues de que el hermano no sabía y no lo hizo con mala intención, porque si nos empezamos a pelear en cada esquina, pues nos vamos a hacer la fama de que nos peleamos con todo mundo, pero no somos personas que estamos ejerciendo lo que también quiere la palabra que ejerzamos, que es la paciencia, la benignidad también. Entonces, eso que escuché yo ese pastor, y eso tiene que ver con lo que acaba de comentar, es bien importante. Hay que escoger qué batallas pelear. Principalmente nos tenemos que pelear contra las tinieblas, no contra los hermanos, ¿verdad? Eso es lo primero que debemos dar. Ese es nuestro llamado. Cuando veo que alguien está acusando a otro, le digo, hermanito, no le quieras quitar la chamba al diablo, es su chamba, acusar a los hermanos, no tienes que ayudarle tú, ¿verdad? O sea, el acusador de los hermanos dice la palabra que es el diablo, no eres tú. Entonces, no le quites la chamba, déjalo que haga su chamba y tú ponte a bendecir y edificar. Entonces, ese punto que usted dice es muy cierto. Entonces, con eso viene la exhortación de que hay cosas que sí podemos dejar pasar, como ese ejemplo que yo les doy. Y hasta ha habido personas luego que vienen conmigo y me dicen, disculpa pastor, o me ha pasado, yo le compré un café, o no me habían dado la indicación, o al revés, me ha pasado en un lugar que he llegado y no he tenido café, y me han dicho, pastor, no trae café, aquí se lo doy, porque quiero que todos los pastores traigan café. Entonces, me voy a acordar de las cosas buenas que me han pasado en otro lugar, no del hermano que me tumbó mi café, o sea, porque eso va a traer amargura en mi vida y eso va a hacer que no pueda yo agarrar unas bendiciones mayores, ¿verdad? Entonces, es un punto excelente el de cabeza. Y quisiera que fuéramos ahora ya para terminar en Gálatas 4, 8 y 9, y si quieres, Vale, ayudarme a pasar las peticiones de una vez ya ahí para los hermanos de detrás. Gálatas 4, 8 y 9 de tantito, y le voy a pedir a la hermana Estela, por favor, si puede leer. Sí, amén. Primero el 8, hermana. Ajá. Sí, mas entonces, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Sí? El 4. Ahora vamos a leer el 9 también, porque está pegado. Okay. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es pregunta. Sí. Hay muchas cosas en ese contexto de la palabra que viene ahí. Hay muchas cosas. Habla de rudimentos. Gálatas habla de tradiciones, porque había personas que querían comportarse como judíos o ser como judíos, o que presionaban a otros para ser como judíos, siendo que no tenían que cumplir esos rudimentos, esas cosas como judíos. Gálatas habla mucho acerca de ello, pero también esto aplica en el sentido de que hay tantas cosas que a nosotros nos pueden esclavizar cuando estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Nuestras palabras, nuestras prácticas, como les decía, nuestra cultura, tantas cosas que nos separan, nuestra manera de expresarnos. El mexicano, por decir, se ríe mucho de ofender a otro. Usted habla de un comediante que no es cristiano y cómo el comediante divierte a la gente diciendo malas palabras. Y eso lo sabemos desde que estamos muy chicos. Es una cultura muy fea, ¿verdad? Por ahí escuchaba alguna frase que me llamaba la atención, ¿verdad? Dice, realmente un comediante que puede hacer reír sin decir una mala palabra, pues es un verdadero comediante, ¿verdad? Porque no requirió la ofensa, no requirió una palabra ofensiva o una palabra de maldición contra otro. Entonces, esas cosas están arraigadas a nuestra cultura, y nosotros a veces damos lugar a prácticas, a maneras de burlarnos, a manera de nuestras tradiciones, o lo que decimos, o lo que permitimos en nuestra casa, que podemos estar abriendo puertas al enemigo, y eso nos puede estar esclavizando. Y yo lo veo hoy en día
las puertas que se le están abriendo al diablo en el YouTube, la cantidad de cosas que los niños ven en el YouTube, que sus papás ni saben que están viendo. Los canales de la televisión, todo lo que está metiéndoles de ideologías de género a los niños en horario de niños, en horario de cuestiones donde dices, oye, hijito, ¿qué estás viendo en la tele? No, pues es que es un papá que vive con otro papá y que los dos son los papás del niño, en horario de los niños, ¿verdad? Entonces le están metiendo cosas que están siendo sembradas y ese tipo de cosas nos pueden estar esclavizando porque nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. Entonces es una exhortación, y con esto termino, es una exhortación a meternos en su palabra y a poder dejar todas aquellas cosas que nos puedan estar otra vez trayendo esclavitud en nuestras vidas. Si es algo en la televisión, si es algo cultural, si es una tradición, si es una palabra que estamos diciendo, si es una manera de ser con otras personas, de hablar, ahorita que la hermana hacía tan buen recordar ese ejemplo de cómo reaccionamos cuando alguien nos hace algo, que nada nos venga esclavitud, dice, porque en otro tiempo no conocías a Dios y servías por naturaleza a los que no son dioses, pero ahora conocemos a un Dios, hermanos, y conocemos a un Dios vivo, ¿verdad? Conocemos al Dios vivo y verdadero. Entonces si buscamos ayudar a la gente, buscamos bendecir a la gente, buscamos ser de bendición, pero también buscamos ser santos, como Él es santo. Y nuestra santidad nos va a ayudar a que cuando la persona necesite ayuda, vamos a poder poner nuestras manos sobre ellos y el Espíritu Santo va a poder fluir más bonito, mejor, porque nuestra vida está siendo purificada. Como leíamos hace unos días en el sermón, nos purificamos a nosotros mismos. Su palabra nos purifica, la Biblia nos purifica. Entonces es un compromiso a ser transformados. Como empezamos a ir leyendo Romanos 12:2, lo que leyó el primer versículo, primer versículo de la mañana, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Nuestro entendimiento se ha renovado. Y yo he aprendido mucho de esto y nada más les quiero concluir con esto. Yo estoy sorprendido cómo en la cultura nosotros fácilmente le decimos algo negativo a los niños, por ejemplo. Muy fácilmente. Hombre, vas a estar bien burro si no acabas la tarea. Vas a reprobar, mañana. Si sigues así, estás parando acá alto, vas a reprobar. Oye, no salgas afuera, porque está bien frío y te va a poner chueca en la boca. O sea, somos una cultura donde luego le aventamos la muerte. Y el Señor me ha hablado mucho, Romanos 12:2 me ha hablado mucho de que, bueno, así hablaban mis tíos abuelos, hablaban mis tíos, mis abuelos, pero yo soy cristiano y yo soy hijo de Dios y yo tengo que pensar diferente. Entonces ahora yo me siento con mis hijos. Esta semana cancelé actividades que tenía que hacer para ponerme a estudiar con mi hijo de primero de primaria. Y, a ver, vamos a saltar, mijito, la ranita, la suma, todo. Y, no, papá, es que tengo flojera y todo. Y en vez de reaccionar, ¿verdad? Como mis tíos abuelos, de que, ándale, no seas canijo, si no vas a tronar. No reaccioné así. Dije, mira, aquí ven el versículo arriba, allá en español, ¿verdad? Mira lo que dice el verso. El verso te está motivando las matemáticas a que hagas lo que sea agradable a Dios, hijo, y todo. Ya tengo que cambiar mi manera de pensar. Y lo he ido cambiando mucho, porque a veces uno repite lo que escuchó. Entonces, yo les invito a eso, a renovaos vuestro entendimiento con el Espíritu que está en nosotros, en nuestro Espíritu, que es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, voy a invitar a que nos pongamos en pie y quieren empezar, ¿vale?